De la pregunta que vos hacías, Jaime, ¿cómo sigue esto? Sí. Me parece que, bueno, la primera y obvia es que no lo sabemos del todo, pero en todo caso, lo dije hoy yo en el arranque, cuando aún no estaba formulada la pregunta, ahora la responsabilidad es por esencia de funcionamiento político, es más del gobierno. Sin embargo, hay un asunto que también se dijo por acá, y donde el Ministerio de Ganadería, y donde el Ministerio de Economía, o en la Torre Ejecutiva, como dijo Esteban. Yo agrego otro lugar, y siguiendo con mucha atención lo que comentó hoy más temprano la vicepresidenta Topolansky, está el Parlamento. El Parlamento es un lugar necesariamente, por esencia, por definición, de puertas abiertas. En particular, Topolansky dijo, llamen al 142 y los recibimos ya. Me parece que es un asunto, que es un lugar, que es una plataforma riquísima para que todo el mundo haga conocer su opinión. La única diferencia con Topolansky es que no esperaría que los productores soliciten. El Parlamento, la Comisión en particular, todas las representantes del gobierno y de la oposición tienen que llamar ya para ponerse a hablar de las posibles soluciones. Podría ser una buena señal, la más importante de todas, la señal institucional de que somos, más allá de nuestras predilecciones a propósito de ideas y por ende a propósito de partidos, somos capaces de tener diálogos civilizados, republicanos. Bien. Por ende, aprovecho a decir, no me gusta nada esa frase que cada vez gana más adeptos y se usa más en Uruguay, que es absolutamente inadmisible y que es una exportación vil de la mala forma de hacer política en Argentina, que es la grieta. Basta de hablar de la grieta en Uruguay. La grieta, si nos comparamos con Argentina, no existe, pero además no debe existir. Tenemos que combatir esa tentación. Y los prejuicios, por suerte algunos de ustedes ya lo dijeron, son de ida y también de vuelta, ¿eh? Ojo también cuando se quiere señalar que los ciudadanos de una ciudad, valga la redundancia semántica, solo por estar en una ciudad son una manga de vagos que duermen mientras los otros laburan. Sí, ¿saben qué? Algunos duermen mientras otros trabajan y otros trabajan mientras otros duermen. Nos necesitamos todos, pero ya no hablo de la patria y de la república, hablo de la humanidad. Esta es la historia de la humanidad. Bien. Ojo con crear falsas contradicciones. Pero ¿cómo sigue? Bueno, a corto plazo yo creo que la estrategia del gobierno va a tener que lograr convencer a estos autoconvocados de que participen de estas mesas por sector y allí al participar con cada sector específicamente creo que algunos de estos reclamos se van a desarticular por sí solos, ¿no? Porque sabemos que el precio del dólar no impacta lo mismo al gran ganadero que al pequeño, el valor de la renta pesa más para determinados sectores del sector productivo que para otros y entonces vamos a estar frente a un escenario de, bueno, ver qué parches o qué medidas concretas van a poder aliviar un poco la situación de cada sector. A largo plazo visualizo otro gran desafío que me parece el más interesante, que es para todo el sistema político, que es construir, sobre todo para la oposición, ¿no? Debido al debate que se viene, construir un proyecto de país productivo. Porque ayer lo que se reclamó, bueno, fue achicar el Estado, fueron determinadas cosas, pero no se habló de cómo va a ser ese país que genera empleo. Creo que por allí un dato que se manejó de este 97% de unipersonales, de pequeñas empresas, de medianas empresas que no reciben el apoyo que sí reciben, ese 3% de las grandes es la clave. Por ahí me parece que es que van a tener que trabajar desde la oposición o desde el Frente Amplio para decir, bueno, este es el proyecto de país que va a generar trabajo. Si bien le pido a la producción que anote el tema que acaba de proponer Alejandro recién, le pregunto a cada uno de los panelistas para después cerrar el programa con Esteban Valenti, si creen que existe esa grieta. ¿Creen que existe? En 30 segundos cada uno, a ver qué me dicen. ¿Vero? No, yo creo que no. Lo que pasó ayer fue una demostración de que esa grieta no existe. Yo creo que más allá de acuerdos, de discrepancias, todos hoy nos sentimos un poco mejores, un poco mejor uruguayos, porque en definitiva escuchamos lo que los otros tenían para decir, los otros se manifestaron, todo fue en paz. El gobierno facilitó, bueno, es la función, ¿no? Policía de tránsito para que todo transcurra en paz. No existe. No existe. ¿Graciano? Yo creo que la grieta sí tiene algunos fogoneros que son minoritarios en la sociedad uruguaya. Eso claramente me parece que es así. Yo creo que en los dos puntos, si se quiere, o en las dos orillas de la grieta. De la posible grieta. Creo que sí, por suerte son expresiones minoritarias, pero en este caso se quedaron muy claramente de manifiesto. Cuando antes del acto, antes de la concentración, durante y algunas voces incluso después del acto, siguen aludiendo a esa diferencia, a esa expresión de los ricos, de las 4x4, de los estancieros que no quieren perder privilegios, etcétera, negando una realidad tangible que todos pudimos ver. Por un lado, hay promotores de la grieta porque han hecho del conflicto permanente una forma de acción política.
Hay gente que entiende que polarizar, dividir, enfrentar es una forma de acción efectiva de acción política. Y lamentablemente, en un corto periodo de tiempo, esa forma de hacer política, de dividir, de enfrentar, de generar odio hacia el otro, lamentablemente, lo hemos visto en el país en el pasado también, en un pasado no democrático, lo hemos visto cómo esa división a veces genera efecto. Yo creo que no existe, creo que en realidad lo que plantea Graciano siempre existió. En realidad el vallismo pasaba lo mismo. Cuando el vallismo estaba también había enfrentamientos, choque, Valle les decía cualquier cosa a los del campo, qué sé yo. Entonces me parece que no es parte de la... Esto sería parte de la argentinización de la política uruguaya que a mí no me gusta. Una vez conversando con un amigo, rapidito, que es peronista, él me dijo, nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque la historia del Uruguay es la historia de los partidos y la historia de Argentina es la historia de los movimientos. Ellos ven la política como el fútbol. De esa manera. Y nosotros canalizamos a través de los partidos políticos y a través del voto. Pero lo tuyo fue una expresión de deseos, que no llegue. Sí, no, pero creo que con Bato nos diferenciamos todavía de la Argentina. Y no tenemos que sucumbir ante esa seducción. Cerramos contigo, Esteban. Bueno, también incluyo lo de la argentinización de la política y lo de la grieta. Sí, yo voy a plantear mi visión de cómo tendríamos que salir de esto. Bien, a ver. Y lo voy a decir interesadamente, no es simplemente de la visión de los uruguayos en abstracto. Yo lo digo desde el punto de vista de mi visión de izquierda. Yo creo que el gobierno tendría que retomar la iniciativa de estar adelante de los problemas. Que el gobierno tendría que encarar la solución de estos temas con una mirada y un horizonte profundo, a mediano y largo plazo. Y creo, además, que todo depende de cómo uno se plantee frente a estos problemas. Si lo que vamos a analizar es qué precio político vamos a pagar, nos equivocamos profundamente. Acá el problema es que los temas productivos existen. Los temas de generar un nuevo impulso para el empleo existen. Los temas de pensar pasos en cuanto a la transformación de áreas enteras del Estado al servicio productivo y no al servicio de la conservación y el quietismo. Existen. Y eso no podemos esperar al 2019. No puede ser que ahora todo lo que pase tenga que ver con las elecciones del 2019. No. Es tremendo. Porque además el próximo gobierno entra y termino con una respuesta a tu pregunta sobre la grieta. El Uruguay conquistó después de la dictadura un hecho que no es parte de su historia tradicional, y es que la política es la actividad más pacífica que existe en este país, de todo punto de vista. Más pacífica en una sociedad más violenta, en una sociedad que tiene 25 muertos en 23 días. La política está absolutamente... es pacífica. No hablemos, estuviste muy preciso con la historia del Uruguay. Te faltaron las guerras civiles, ¿no? Es decir, en medio de todo esto, los uruguayos nos acuchillamos con placer, nos fusilamos, nos degollamos, y después hicimos todo el periodo del 60, 70, que fue muy violento. Entonces, protejamos eso, que es la mejor manera porque eso que tú decías, la diferencia con el peronismo, que en el Uruguay nunca hubo un movimiento donde la extrema izquierda y la extrema derecha tenían fracciones armadas que se mataban entre ellos. Porque el peronismo es único en el mundo, en ese sentido. En el Uruguay no existió. Protejamos en primer lugar de eso, y yo desde el punto de vista del gobierno lo que propongo es que realmente salgamos del letargo. El poder no te da el derecho por encima de todos de interpretar las realidades y de imponerse a los demás. Está claro. No se lo da. Lo que te da es el derecho de la iniciativa, es el derecho de convocar a la gente a escucharla, no solamente para que se desahogue, sino porque puede tener razón. Un programa como este, con las distintas opiniones, hace un aporte más grande o más chico a esa discusión que es tan necesaria. Gracias, Esteban, por haber venido. Gracias a ustedes. Siempre rico tenerte. Gracias a ustedes y gracias a ustedes, que sabemos que nos vamos a encontrar mañana aquí en vivo a las 2:30 de la tarde para hacer esta Boca en Vivo. Hasta mañana.